Trajeron sus máquinas para tumbar mi cerco, creyendo que el progreso entierra los derechos de los que nacimos aquí. Soy Severina, 72 años, partera retirada. Traje al mundo a esos cobardes y sé de qué barro están hechos. El ruido comenzó antes de que el sol lograra asomarse por encima del Cerro de la Cruz. Un rugido de motores a diésel que hizo temblar las tazas de barro en mi alacena y espantó a las gallinas en el patio trasero. El aire, que a esas horas siempre huele a tierra húmeda y a leña de encino, se llenó de un humo negro y espeso. Dejé el jarro de café sobre la mesa de madera cruda, me limpié las manos en el delantal y caminé hacia la puerta con la lentitud que me exigen mis rodillas, pero con la firmeza que me ha dado la vida. Afuera, el polvo se levantaba en remolinos. Una máquina amarilla, un monstruo de fierro con una pala inmensa, estaba estacionada justo frente al límite de mi propiedad, mi tierra. Un pedazo de cerro que mi abuelo limpió con sus propias manos hace más de un siglo, donde crecen la ruda, el árnica, la hierbabuena y el romero que durante décadas usé para curar los males de este pueblo. Junto a la máquina había 3 hombres. 2 llevaban cascos blancos y chalecos brillantes. El tercero, vestido con una camisa de lino demasiado fina para andar pisando terracería, era Eugenio, el presidente municipal. Me detuve en el porche, apoyando mis manos manchadas por los años sobre el barandal de madera. Los observé en silencio. Eugenio apartó la mirada en cuanto me vio salir. Se acomodó el cuello de la camisa, nervioso, como un niño al que acaban de atrapar robando fruta. El hombre más joven, el del casco blanco que parecía llevar la voz cantante, dio un paso al frente con una carpeta de plástico en las manos. «Buenos días, señora», dijo el fuereño, levantando la voz por encima del ronroneo del motor. «Venimos a notificarle el inicio de las obras. Como ya se le avisó por escrito hace 15 días, necesitamos que despeje el área. La maquinaria tiene que abrir la brecha hoy mismo». No respondí al forastero. Mis ojos estaban clavados en el alcalde. «Eugenio», dije, y mi voz sonó rasposa, seca, pero con la fuerza suficiente para que el hombre diera un respingo. «¿Qué significa esto?». El presidente municipal tosió, fingiendo una seguridad que no tenía. Dio 2 pasos hacia mi cerco. Evitaba mirarme a los ojos, prefiriendo clavar la vista en los postes viejos de madera que delimitaban mi patio. «Doña Severina, ya sabe cómo es esto del desarrollo», comenzó a decir, usando ese tono cantadito que adoptan los políticos cuando van a mentir. «El proyecto del complejo ecoturístico va a traer mucho trabajo al pueblo. Inversión, turismo, pero la carretera principal no da abasto. Necesitamos abrir un camino directo desde la carretera federal, y los ingenieros determinaron que el trazo más seguro pasa por aquí». «Por su terreno. Este es mi hogar», respondí, sin alterar el volumen de mi voz. «Aquí nací, aquí vivieron mis padres, y aquí tengo mis papeles». El comisariado ejidal me reconoció esta franja hace 50 años. El ingeniero joven, que luego supe que se llamaba Marcos, intervino con una sonrisa condescendiente que me revolvió el estómago. «Mire, abuela», dijo, usando esa palabra que me dolió, no por la edad, sino por la falta de respeto, porque yo no soy abuela de nadie que no lleve mi sangre. Esos papeles de usos y costumbres ya no tienen validez legal frente a un decreto de expropiación por utilidad pública. El municipio ya hizo el trámite. El terreno ahora es propiedad del Estado para el proyecto vial. Se le ha asignado una compensación económica y el alcalde incluso consiguió que le den una habitación en el asilo de la capital. Estará muy cómoda allá. Tendrá médicos, enfermeras, no tendrá que preocuparse por nada. Sentí un frío repentino en el pecho, un hielo que me bajó por la garganta hasta instalarse en el centro del estómago. No era miedo, era la comprensión absoluta de la bajeza humana. Querían sacarme de mi casa, derribar mis muros, pavimentar sobre mis plantas medicinales y mandarme a morir a un cuarto blanco en una ciudad que no conozco. Todo para que unos extranjeros adinerados pudieran llegar más rápido a sus cabañas de lujo. Y me ofrecían un asilo como si me estuvieran haciendo un favor, tratándome como a un trasto viejo que estorba en la sala y hay que esconder en el cuarto de los trebejos. «¿Asilo?», murmuré, apretando los puños dentro de los bolsillos del delantal. «Es lo mejor, doña Severina», se atrevió a decir Eugenio, mirándome por fin, aunque con ojos llenos de lástima fingida.
Usted ya está grande. Vive sola. Aquí en el cerro, si le pasa algo, nadie se entera. Allá estará cuidada. Además, legalmente, no tiene opciones. La orden ya está firmada por el juez. Tiene 48 horas para sacar sus cosas personales, pero el cerco exterior lo tenemos que tumbar hoy para meter la maquinaria pesada al predio de atrás. Volví a mirar la máquina amarilla. Sus dientes de metal estaban a escasos 3 metros de mi mata de ruda más antigua, esa que sembré el día que murió mi madre. Luego miré a Eugenio. Recordé la noche en que nació. Hacía un frío terrible, una tormenta que cortó la luz en todo el pueblo. Su madre, Candelaria, estaba perdiendo sangre a borbotones. El niño venía de nalgas, con el cordón umbilical enredado en el cuello, morado, asfixiándose antes de dar su primer respiro en este mundo. Fui yo quien metió las manos. Fui yo quien lo desenredó. Fui yo quien le dio respiración de boca a boca cuando salió sin llorar, flácido, como un muñeco de trapo. Yo le regalé el aire que ahora usaba para echarme de mi casa. El ingeniero Marcos levantó la mano y le hizo una seña al operador de la máquina. El motor rugió con más fuerza. Una nube de humo negro me golpeó el rostro. «Proceda con el cerco perimetral», ordenó el forastero. «Con cuidado de no tocar la casa todavía». La pala de metal avanzó. Se escuchó el crujido de la madera vieja partiéndose por la mitad. El alambre de púas se tensó hasta reventar con un chasquido metálico. En cuestión de segundos, la barrera que me había protegido durante décadas dejó de existir. La máquina aplastó sin piedad mi huerto de plantas medicinales. Vi cómo las ramas verdes de mi árnica desaparecían bajo las orugas de hierro, mezclándose con el lodo y la tierra removida. Los 3 hombres me miraban, esperando mi reacción. Esperaban los gritos. Esperaban que me tirara al suelo a llorar, que suplicara, que armara un escándalo de vieja loca y desesperada. Es lo que siempre esperan de nosotras cuando llegamos a esta edad. Creen que nuestros únicos recursos son las lágrimas y los lamentos, porque asumen que nuestros cuerpos cansados ya no pueden dar pelea y que nuestras mentes están igual de frágiles que nuestros huesos. Pero no derramé ni una sola lágrima. Mi rostro se mantuvo como una máscara de piedra volcánica. El corazón me latía con fuerza, bombeando una indignación caliente y espesa por mis venas. Pero por fuera no moví un solo músculo. Comprendí en ese instante cómo funciona la invisibilidad de la vejez para esta gente. Para ellos, yo no era Severina la partera, la mujer que conocía los secretos anatómicos y morales de todo el valle. Para ellos, yo era solo un obstáculo marchito, una firma ausente, un trámite molesto. 48 horas, repitió el ingeniero, dejando la notificación atrapada en una grieta del poste de madera que aún quedaba en pie. Le sugiero que empiece a empacar, señora. Eugenio dio media vuelta, aliviado de no tener que lidiar con lágrimas, y caminó hacia su camioneta último modelo, estacionada unos metros más abajo. Pensó que su silencio y mi falta de respuesta eran sinónimo de victoria. Creyeron que, al ser una mujer mayor viviendo sola en la montaña, me habían quebrado el espíritu con el simple ruido de un motor y un papel sellado por un juez corrupto. Di media vuelta y entré a mi casa. Cerré la puerta de madera pesada detrás de mí y pasé el cerrojo. El ruido de la maquinaria afuera era ensordecedor. La casa vibraba ligeramente, pero adentro reinaba el silencio de toda una vida. Caminé por el pasillo estrecho, pasando mis dedos por las paredes de adobe que aún conservaban la frescura de la madrugada. Llegué a mi habitación, que olía a lavanda seca y a cera de veladoras. Me senté al borde de mi cama de latón y dejé salir un suspiro largo, un aire contenido que me quemaba los pulmones. La injusticia tiene un sabor amargo, metálico, como chupar una moneda oxidada. Me querían arrebatar mi historia para construir su progreso de cemento y dinero rápido. Me habían sentenciado al destierro sin darme el derecho a defenderme. Pero se equivocaban en algo fundamental. No soy una abuelita asustada. Fui partera durante 45 años. Mis manos han estado cubiertas de sangre, de fluidos, de dolor y de vida. He visto a mujeres fuertes quebrarse y a mujeres frágiles levantar el mundo entero con sus gritos de parto. Conozco la resistencia del cuerpo y del alma humana mejor que ningún ingeniero de la ciudad. Me levanté
y caminé hacia el fondo del cuarto. Allí, debajo de una ventana pequeña que da hacia el monte, tengo un baúl viejo, pero no es ropa lo que guardo. Abrí el candado de bronce que tiene la forma de un escarabajo. Levanté la tapa pesada. Adentro, ordenados con cuidado maniático, hay una colección de frascos de botica de vidrio soplado, azul oscuro y ámbar, que pertenecieron a un médico rural hace casi un siglo. Junto a ellos, envueltas en un paño de terciopelo verde, están mis tijeras quirúrgicas de plata, las mismas con las que corté el cordón umbilical de la mitad de los habitantes de este maldito municipio. Y debajo de todo eso, el verdadero tesoro: 5 cuadernos de cuero grueso. Las hojas están amarillentas, pero la tinta negra sigue siendo legible. Mi caligrafía firme, trazada noche tras noche a la luz de una lámpara de queroseno, documentando no solo los nacimientos, sino las circunstancias. En este pueblo aislado, el médico del Seguro Social venía una vez al mes, pero la partera estaba siempre. Yo lo vi todo. Yo sé quién es hijo de quién. Yo sé que familias pagan sus deudas cediendo terrenos a escondidas. Yo sé que políticos locales trajeron a sus amantes a parir en la madrugada para que sus esposas legítimas no se enteraran. Saqué el tercer cuaderno, el que abarca la década en la que nació Eugenio y en la que su padre construyó su pequeña fortuna política a base de despojos. Lo abrí sobre mis piernas. Pasé las páginas lentamente, sintiendo la textura áspera del papel. Creyeron que podían aplastarme porque me veían sola y vieja. No entienden que el poder no siempre viene en forma de maquinaria pesada o decretos municipales. A veces, el poder es simplemente ser la dueña de la memoria de un lugar que prefiere vivir en la mentira. Me dieron 48 horas para desaparecer. Sonreí en la penumbra de mi cuarto, una sonrisa afilada y sin alegría. 48 horas eran más que suficientes para desenterrar los fantasmas que este pueblo había tratado de olvidar. No iba a hacer maletas. Iba a preparar un parto muy distinto, uno doloroso y público, donde la verdad saldría a la luz a la fuerza. El ruido de la maquinaria pesada allá afuera se convirtió en un zumbido constante, una vibración que me subía por las suelas de los zapatos y me hacía temblar las rodillas. Podía escuchar el crujido de la tierra siendo desgarrada, el lamento de las raíces de mis plantas medicinales cediendo ante el peso del acero. Cualquier otra mujer de mi edad estaría llorando en un rincón, rezándole a un santo de yeso o empacando sus miserias en cajas de cartón. Yo no. Yo estaba sentada en el borde de mi cama, acariciando la cubierta áspera de mis cuadernos de cuero, sintiendo cómo el miedo y la rabia se transformaban en una claridad fría y cortante. La vejez es una condición curiosa. Cuando a una mujer se le seca el vientre y se le encanece el cabello, el mundo decide que ya no sirve. Te conviertes en un fantasma que respira. La gente te habla más fuerte, como si la sordera fuera un requisito de los años, y te hablan más lento, como si la edad te hubiera licuado el entendimiento. Te miran, pero no te ven. Para Eugenio, para ese ingeniero de sonrisa burlona y para todos los hombres de traje en el palacio municipal, yo soy solo una mancha gris en el paisaje, una anciana terca que estorba en su mapa de progreso. No se dan cuenta de que esa misma invisibilidad es un manto perfecto. Durante las últimas 2 décadas, desde que dejé de atender partos de manera oficial, he caminado por las calles de este pueblo, he comprado en el mercado, he asistido a las misas de difuntos y he escuchado. He visto cómo los hijos de los cobardes heredan la cobardía. He visto cómo las fortunas mal habidas se lavan con donaciones a la parroquia. Como nadie presta atención a una vieja que camina con paso lento, la gente habla frente a mí con total impunidad. Creen que mi memoria está tan arrugada como mi piel. Se equivocan. Mi mente es un archivo blindado, y estos 5 cuadernos que tengo sobre el regazo son el índice de todas sus vergüenzas. Pasé la yema del dedo pulgar sobre el borde de las hojas del tercer cuaderno. El papel se sentía poroso y reseco. Abrí las páginas buscando la tinta negra que tracé hace más de 30 años. En aquellos tiempos, yo no era una sombra. Era la partera Severina. Las puertas de las casas más ricas y de las chozas más pobres se abrían de par en par para recibirme a cualquier hora de la madrugada. Yo era la dueña del umbral entre la vida y la muerte. Cuando una mujer está pujando,
cuando el dolor le parte las caderas y la sangre mancha las sábanas, las máscaras sociales se caen a pedazos. En esos cuartos cerrados, oliendo a sudor y a hierro, escuché confesiones que ningún sacerdote ha escuchado jamás. Mis ojos recorrieron las líneas escritas con mi letra cursiva, firme y sin adornos. Encontré la página que buscaba, el nacimiento de Eugenio. Pero no me detuve en los detalles médicos de su asfixia o de cómo le salvé la vida. Mi dedo bajó hasta las notas al margen, aquellas que escribía en clave para no olvidar el contexto de cada criatura que traía al mundo. Su padre, el difunto don Artemio, no estaba en la casa esa noche. Mientras su esposa Candelaria se desangraba y su hijo nacía morado, don Artemio estaba en la hacienda de la familia de los Vega, obligando a punta de pistola a un campesino analfabeto a firmar las escrituras de las tierras donde hoy se levanta el palacio municipal. Yo lo sé porque el capataz de los Vega llegó a buscarme esa misma noche, con un tiro en el hombro, pidiendo que le cosiera la herida y le guardara el secreto. Don Artemio construyó su carrera política sobre un despojo violento, y las pruebas, los documentos originales que el campesino escondió antes de morir, me los entregó a mí su viuda hace 15 años. Están guardados en el doble fondo del baúl. Eugenio cree que su abolengo es puro. ¿Qué sorpresa se va a llevar cuando el pueblo entero sepa que su herencia es pura sangre robada? Pero destruir la reputación del padre de Eugenio no era suficiente para detener las máquinas que rugían afuera de mi ventana. Necesitaba desarmar la estructura completa, romper los pilares que sostenían este maldito proyecto ecoturístico. Cerré el tercer cuaderno y tomé el cuarto, el que correspondía a la década de los 90. Busqué el nombre del juez Plutarco, el mismo hombre que había firmado la orden de expropiación de mi terreno declarando utilidad pública. Plutarco es un hombre respetado, un pilar de la moralidad en la región, famoso por sus discursos sobre los valores de la familia tradicional. Encontré su nombre en la página 42. Leí el registro y una sonrisa amarga se dibujó en mi boca. Plutarco y su esposa, doña Matilde, no podían tener hijos. La esterilidad de él era un secreto a voces que le carcomía el orgullo. Una noche de noviembre, me mandaron a llamar no a su casa en el centro, sino a una cabaña escondida cerca del aserradero. Allí tenían a una muchacha de apenas 16 años, traída de la sierra. La muchacha estaba pariendo al hijo del propio Plutarco, producto de una violación sistemática bajo la excusa de darle trabajo como sirvienta. Yo atendí el parto. Saqué a un niño sano. Plutarco me pagó el triple de mi tarifa habitual y me amenazó con la mirada. La muchacha fue enviada de regreso a la sierra al día siguiente sin su bebé. Ese niño es hoy el flamante tesorero municipal, el encargado de administrar los fondos del dichoso proyecto vial. Tenía las armas, tenía la munición. Ahora necesitaba trazar la estrategia. Me levanté de la cama, ignorando la punzada sorda en mis rodillas. Fui hacia el viejo escritorio de caoba que perteneció a mi abuelo. Sobre la madera pulida descansaba mi pluma fuente, un regalo de un médico de la capital al que le enseñé a voltear a un bebé de nalgas usando solo masajes externos. Abrí el cajón superior y saqué un fajo de papel de lino grueso, de color hueso, junto con sobres a juego. Luego regresé al baúl y tomé mis tijeras quirúrgicas de plata. El metal estaba frío y pesado en mis manos, una herramienta diseñada para cortar el vínculo físico entre una madre y su hijo, para separar la vida. Ahora las usaría para cortar los hilos de la farsa que mantenía unidos a estos tiranos de pueblo. No podía simplemente salir a la plaza y gritar estas verdades. Si lo hacía, dirían que estaba loca, que la demencia senil me había tomado por asalto. Mandarían a los policías a callarme, me encerrarían en el asilo esa misma tarde y quemarían mis cuadernos. El poder que se ejerce de frente contra el sistema siempre es aplastado por el peso de las instituciones corruptas. Mi ataque tenía que ser subterráneo, invisible, como una infección que entra por un pequeño corte y pudre la pierna entera antes de que el enfermo se dé cuenta de la fiebre. Me senté frente al escritorio. Desenrosqué la tapa de la pluma fuente y comprobé que el cartucho de tinta negra estuviera lleno. El plan era sencillo pero letal. Sembraría la duda y el terror en las mentes correctas.
Haría que los lobos se devoraran entre ellos para salvar sus propios pellejos. Tomé la primera hoja de papel hueso. No iba a escribir cartas largas. La verdadera intimidación no necesita explicaciones extensas, solo detalles que nadie más podría conocer. Mi primer objetivo no era el alcalde ni el juez. Era la esposa del alcalde, doña Leonor, una mujer altiva, dueña de la mitad de los comercios del centro y heredera de la fortuna que financiaba gran parte de la campaña de su marido. Leonor creía tener un matrimonio perfecto. Apoyé la punta de la pluma sobre el papel y escribí con mi caligrafía inconfundible, la misma que ella había visto en las recetas de hierbas que le vendía para sus dolores de cabeza. Señora Leonor, el proyecto de su esposo en el cerro avanza rápido, tan rápido como crecen los gemelos que Eugenio tiene escondidos en la capital, esos que nacieron hace 3 años en la clínica del Rosario. Tienen los mismos ojos que su marido, pero la madre no tiene su clase. Si el cerco de mi casa termina de caer, las actas de nacimiento originales volarán hasta la puerta de su tienda. No firmé. No hacía falta. Doblé el papel con precisión geométrica y lo metí en un sobre. Tomé mis tijeras de plata y deslicé el filo por el borde del sobre cerrado, dejándole una marca limpia y brillante, un sello personal que ella reconocería si preguntaba de dónde venía. Afuera, un golpe sordo hizo vibrar la ventana. Estaban tirando el cobertizo donde guardaba la leña. Me detuve un segundo, escuchando la madera crujir y ceder. Sentí una punzada de tristeza por las vigas que mi padre cortó a hachazos, pero la dejé pasar. La tristeza es un lujo que te quita tiempo, y yo solo tenía 48 horas. Tomé la segunda hoja. Esta iba dirigida al juez Plutarco. Para él, las palabras debían ser más afiladas. Señor juez, la justicia es ciega, pero la memoria no. La utilidad pública de mi terreno es tan falsa como la legitimidad de su hijo, el tesorero. La muchacha de la sierra no murió. Sé dónde está. Y guardo el trapo con la sangre y su firma forzada. Detenga la orden antes del anochecer, o el periódico de la capital recibirá la historia completa del secuestro. Doblé la carta, la ensobré y le hice la misma marca con las tijeras de plata. Tenía que seguir moviendo las piezas del tablero. El ingeniero Marcos, el fuereño arrogante que me llamó abuela con tanto desprecio. Él no era de aquí. No tenía secretos locales en mis cuadernos, pero su empresa sí. Había escuchado a los trabajadores hablar mientras comían tacos en la curva del camino. La constructora estaba usando materiales de desecho, cemento rebajado y varillas delgadas, cobrando al municipio por materiales de primera calidad. Ese dinero se repartía entre el ingeniero y el alcalde. Redacté una nota rápida dirigida al ingeniero Marcos, detallando las facturas falsas que el mismo tesorero municipal, el hijo bastardo del juez, estaba aprobando sin revisar. Le advertí que si mi casa sufría un solo rasguño, las pruebas de su fraude llegarían directamente a la Oficina Federal de Auditoría, saltándose a las autoridades locales compradas. Mientras escribía la tercera nota, me di cuenta de cómo el cuerpo humano reacciona a la adrenalina. Mis manos, que usualmente amanecían rígidas por la artrosis y me dolían al exprimir un simple limón, ahora se movían con la agilidad de mis mejores años. El dolor articular había desaparecido, reemplazado por un calor reconfortante. Era el fuego de la justicia por mano propia. La última carta no fue una amenaza, sino un llamado a las armas. Iba dirigida a Casilda. Casilda es la dueña de la fonda más grande del pueblo, una mujer recia que cría sola a 5 nietos, porque su hijo fue asesinado por sicarios que trabajaban para los terratenientes, amigos de Eugenio. Casilda es el centro de comunicaciones del pueblo. Quien controla la fonda, controla la verdad que circula por las calles. A ella le escribí una sola línea. Casilda, el agua del río viene sucia. Necesito que vengas a mi casa por la puerta de atrás al mediodía. Trae a los muchachos. Terminé de preparar los 4 sobres. Los apilé sobre el escritorio de caoba. Miré la hora en el viejo reloj de pared que colgaba cerca de la puerta. Eran las 9 de la mañana. El sol ya debía estar alto, quemando las espaldas de los operarios de la máquina. Para que mi plan funcionara, la entrega debía ser simultánea y a través de manos que nadie cuestionara. En los pueblos, los niños son tan invisibles como los ancianos. Jacinto, el hijo de 12 años del lechero,
Siempre pasaba por la vereda trasera del cerro a las 10 de la mañana buscando atajos para no encontrarse con los perros bravos. Él sería mi mensajero. Le pagaría con las monedas de plata que guardaba en un frasco, suficiente para que comprara dulces durante un año, a cambio de su silencio y su rapidez. Él entregaría los sobres a Leonor, al juez Plutarco y a la fonda de Casilda. La carta del ingeniero Marcos se la daría yo misma, en la mano, cuando saliera al porche. Me levanté del escritorio. Caminé hacia la ventana que daba al patio delantero y descorrí la cortina de encaje viejo. A través del cristal sucio de polvo, vi la destrucción. Mi cerco ya no existía. La tierra estaba revuelta, las plantas pisoteadas. El ingeniero Marcos estaba recargado en el cofre de una camioneta, fumando un cigarrillo y mirando su reloj con impaciencia. Creía que la batalla estaba ganada, que era cuestión de horas para verme salir con un atado de ropa bajo el brazo, derrotada por la modernidad y el progreso de papel. No sabían lo que acababan de despertar. Al derribar mi cerco, no solo habían destruido mis plantas de ruda y romero, habían roto el sello de contención que mantenía a este pueblo viviendo en una paz basada en mentiras. Se burlaron de mis años, creyeron que mis manos temblorosas solo servían para tejer chambritas o rezar rosarios. Olvidaron que estas mismas manos conocen la presión exacta que se necesita para arrancar a un ser humano del vientre materno, y la presión exacta para estrangular una reputación hasta dejarla sin aire. Tomé los sobres blancos, los apreté contra mi delantal y caminé hacia la puerta trasera para esperar al niño del lechero, lista para soltar a los demonios que había mantenido encadenados durante casi medio siglo. Salí por la puerta trasera justo cuando el sol comenzaba a calentar en serio, secando el rocío que aún quedaba en las hojas de los encinos. El aire por este lado de la casa todavía conservaba un poco de limpieza, lejos del humo negro de la maquinaria que destrozaba mi frente. Me apoyé en el marco de madera y esperé. No tardé ni 10 minutos en escuchar el crujido de las ramas secas bajo unos pies rápidos. Jacinto, el hijo del lechero, apareció por la vereda saltando las piedras con la agilidad de un cabrito. Tenía 12 años, las rodillas raspadas y una mirada viva que siempre andaba buscando cómo ganarse unas monedas. Al verme, se detuvo en seco y se quitó la gorra descolorida por puro instinto de respeto. «Buenos días, doña Severina», dijo con la respiración agitada. «Oiga, allá adelante hay un ruidazo. ¿Le están tirando el cerco?» «Así es, muchacho», le respondí, acercándome a él sin soltar los sobres que llevaba apretados contra mi delantal. «Pero el ruido no va a durar mucho. Necesito que me hagas un mandado, uno muy importante. Tiene que ser rápido y tiene que ser mudo. ¿Me entiendes?» El niño asintió, abriendo mucho los ojos. Metí la mano derecha en el bolsillo profundo de mi vestido y saqué 3 monedas de plata maciza, de esas antiguas que ya no circulan, pero que los joyeros del centro pagan a peso de oro. El brillo del metal bajo el sol de la mañana hizo que Jacinto pasara saliva. «Esto es tuyo, si haces exactamente lo que te digo, sin detenerte a jugar y sin decirle a nadie de dónde vienes». Le entregué las monedas y él las guardó en su pantalón de inmediato, como si temiera que fueran a desaparecer. Luego le entregué los 3 sobres de papel hueso, cada uno marcado en el borde con el corte limpio de mis tijeras quirúrgicas. «El primero es para doña Leonor. Se lo das en la mano en su tienda de telas. A nadie más. El segundo es para el juez Plutarco. Lo vas a encontrar almorzando en el café de la plaza, como todos los martes a esta hora. Se lo dejas en la mesa y te vas corriendo. El tercero es para Casilda, en la fonda. A ella le dices que yo la mandé saludar. ¿Quedó claro?» Jacinto repitió las instrucciones sin equivocarse en una sola sílaba. Le di una palmada en el hombro delgado y el muchacho salió disparado de regreso por la vereda, perdiéndose entre la maleza en cuestión de segundos. Respiré profundo. La primera piedra de la avalancha ya estaba rodando. Ahora me tocaba enfrentar al forastero. Crucé la casa con pasos firmes. El temblor en mis rodillas había desaparecido por completo, reemplazado por esa tensión fría que sentía cuando un parto se complicaba y sabía que 2 vidas dependían de la firmeza de mi pulso. Abrí la puerta principal de un tirón. El panorama era desolador.
La máquina amarilla había avanzado 2 metros más adentro de mi propiedad. Las orugas de metal estaban manchadas con la savia verde de mis plantas medicinales. El aire olía a tierra rota y a romero aplastado, una combinación que me revolvió las tripas, pero mantuve la cara de piedra. El ingeniero Marcos estaba recargado en la batea de su camioneta, revisando su teléfono celular con una sonrisa de suficiencia. Al escuchar la puerta, levantó la vista. Seguramente pensó que yo salía a rendirme, a suplicar por más tiempo o a preguntar por el asilo de ancianos. Caminé hacia él, esquivando los terrones de lodo y los pedazos de madera astillada que antes formaban mi cerco. El operador de la máquina me vio acercarme y bajó la velocidad del motor, dejándolo en un ronroneo pesado. Marcos se enderezó y se cruzó de brazos. ¿Ya lo pensó mejor, señora?, me preguntó con esa voz cargada de falsa paciencia. Mire que los muchachos tienen orden de empezar a rascar la tierra en media hora. Vaya sacando sus cosas de valor. No le contesté. Me detuve a 1 metro de él y le extendí el cuarto sobre de papel hueso. Marcos frunció el ceño, confundido. Miró el sobre y luego me miró a mí, soltando una risita por la nariz. ¿Qué es esto? ¿Una carta para el gobernador? ¿Una queja al Ministerio Público? Se lo dije, abuela. Los papeles viejos ya no sirven. Léalo, ingeniero, dije, manteniendo la mano extendida, sin temblar. Le conviene. Más que nada porque el cemento rebajado se cuartea rápido y las varillas delgadas no sostienen mentiras pesadas. La risita se le borró de la cara de un plumazo. Tomó el sobre con un movimiento brusco. Al pasar el dedo por el borde, sintió el corte afilado que le había hecho con las tijeras de plata y se quedó mirando la marca por un segundo antes de rasgar el papel. Observar el rostro de un hombre arrogante cuando se da cuenta de que está acorralado es un espectáculo silencioso. Marcos desdobló la hoja. Sus ojos recorrieron las pocas líneas que yo había escrito. Vi cómo la nuez de su garganta subía y bajaba al tragar saliva. El color se le escurrió de las mejillas, dejándolo con una palidez enfermiza. Leyó la carta una segunda vez, como si esperara que las palabras hubieran cambiado. La mención de las facturas falsas, los números exactos de los sobreprecios y el nombre de la Oficina Federal de Auditoría fueron suficientes para romperle las rodillas al ego que traía puesto. ¿De dónde sacó usted esto?, murmuró, y su voz ya no sonaba cantadita ni condescendiente. Sonaba ronca, asustada. En este pueblo las paredes son de adobe, ingeniero. Guardan bien el calor y guardan mejor los secretos, respondí, mirándolo fijamente a los ojos. Y el tesorero municipal habla demasiado cuando toma mezcal en la cantina de la carretera. Era mentira, por supuesto. El tesorero no hablaba en cantinas, pero yo conocía sus movimientos bancarios porque su secretaria era nieta de una mujer a la que le salvé la matriz hace 20 años. Y las lealtades viejas en este lugar son más fuertes que los contratos nuevos. Marcos arrugó la carta dentro de su puño. Miró hacia la máquina amarilla, que seguía escupiendo humo negro frente a mi patio. Luego miró su camioneta. El pánico le estaba subiendo por el pecho. Si esa información llegaba a la capital, no solo perdería el contrato, iría directo a la cárcel por fraude al Estado, y Eugenio no metería las manos al fuego por un contratista forastero. «¡Apaga esa madre!», le gritó de pronto al operador de la máquina, agitando los brazos con desesperación. «¡Que la apagues, te digo!». El operador, desconcertado por el cambio de humor de su jefe, jaló un par de palancas y giró la llave. El rugido ensordecedor del motor tosió un par de veces y murió. Un silencio inmenso, pesado y bendito cayó sobre mi propiedad. Solo se escuchaba el canto de unas chicharras a lo lejos y el silbido del viento pasando por las ramas de los encinos. «¡Pausa para mantenimiento!», le gritó Marcos a sus 2 trabajadores, que lo miraban sin entender nada. «Revisen los niveles de aceite de la retroexcavadora. No movemos ni 1 kilo de tierra hasta nuevo aviso». Me di la media vuelta despacio, sin decirle una palabra más, y caminé de regreso a mi casa. Mi espalda estaba recta. Sentía la mirada del ingeniero clavada en mi nuca, pero no me volteé. Entré, cerré la puerta y me fui directo a la cocina a prepararme un café de olla. El silencio allá afuera era mi primera gran victoria, el primer síntoma de que el veneno estaba circulando por las venas de los corruptos.
Mientras el agua hervía con la canela y el piloncillo, me asomé por la ventana de la cocina que daba hacia el frente. Marcos estaba caminando en círculos alrededor de su camioneta, con el teléfono celular pegado a la oreja. Fumaba un cigarrillo tras otro, gesticulando con furia, pasándose la mano libre por el cabello. Probablemente estaba intentando comunicarse con el tesorero, el hijo bastardo del juez, para exigirle una explicación sobre la filtración de sus fraudes. La cadena de la paranoia se había activado. Ahora solo era cuestión de tiempo para que los eslabones empezaran a reventar uno por uno. Serví mi café en un jarro de barro negro y me senté en la silla de tule junto a la mesa. Me imaginé a Jacinto llegando al centro del pueblo. Me imaginé a doña Leonor en su tienda elegante, rodeada de rollos de seda y terciopelo, abriendo un sobre de papel hueso. Leonor es una mujer orgullosa, de las que prefieren perdonar un golpe que una humillación pública. Al leer sobre los gemelos que su marido Eugenio mantenía escondidos en la capital, el mundo de cristal en el que vivía se iba a hacer pedazos. No lloraría de tristeza, lloraría de rabia. Y la rabia de una mujer con dinero es un huracán que no respeta ni los trajes de lino de los presidentes municipales. También imaginé al juez Plutarco, saboreando sus huevos rancheros en el café de la plaza, limpiándose el bigote con una servilleta de tela antes de abrir mi nota. El pilar de la moralidad, el hombre que firmó mi desalojo sin que le temblara el pulso. Su rostro debió volverse ceniza al leer que la muchacha de la sierra estaba viva y que yo conservaba las pruebas de su crimen más oscuro. El terror de perder su prestigio, su cargo y su libertad lo iba a paralizar. El reloj de pared dio las 12 del día con unas campanadas roncas. Exactamente a esa hora, escuché 3 golpes secos y pesados en la puerta trasera. Dejé el jarro sobre la mesa y fui a abrir. Casilda estaba ahí, llenando el marco de la puerta con su presencia robusta. Llevaba su delantal a cuadros atado con fuerza a la cintura y los brazos cruzados. Detrás de ella estaban 3 de sus nietos, Tadeo, Fausto y Rufino. Muchachos grandes, curtidos por el sol, con las manos ásperas de trabajar en el campo. Los 3 traían machetes al cinto y gruesos garrotes de madera de mezquite en las manos. No venían a buscar pelea, venían a establecer un territorio. «Me dijiste que el agua del río venía sucia, Severina», dijo Casilda, entrando a la cocina sin pedir permiso. «Así que traje a los muchachos para limpiar el cauce. ¿Qué avispero pateaste?» Cerré la puerta detrás de los muchachos, que se quedaron de pie en silencio, respetuosos, quitándose los sombreros. «El peor de todos, Casilda», le contesté, señalándole una silla para que se sentara. Le paré el alto a la maquinaria de Eugenio y del juez Plutarco. «Me querían sacar de mi tierra hoy mismo. Me dieron 48 horas de gracia, pero ya tumbaron mi cerco». Casilda golpeó la mesa con la palma de la mano abierta, haciendo saltar mi jarro de café. «Hijos de la mala entraña», bramó, con los ojos echando chispas. «Sabía que esos desgraciados andaban tras tu predio para su porquería de carretera, pero no pensé que se atreverían a meter las máquinas con la dueña adentro. Se atrevieron porque me ven vieja y sola», dije con calma, sentándome frente a ella. «Pero ya les mandé un recordatorio de que mi memoria está intacta. Le envié unas notas a Leonor, a Plutarco y al ingeniero de la obra, con detalles que solo la partera del pueblo conoce». Casilda abrió mucho los ojos y luego soltó una carcajada profunda, áspera, que le salió desde el fondo del pecho. «Con razón», exclamó, secándose una lágrima de la risa. «Severina, mi fonda está a media cuadra de la tienda de telas. Hace una hora, la Leonor salió pegando de gritos». Cerró la cortina metálica de su negocio de un azotón y se trepó a su camioneta manejando como loca hacia la presidencia municipal. La gente en la calle decía que llevaba los ojos inyectados en sangre, y el juez Plutarco salió del café de la plaza casi corriendo, dejando la cuenta sin pagar, pálido como si hubiera visto a la Llorona. El plan estaba funcionando más rápido de lo que había calculado. «Necesito un favor, Casilda», le dije, inclinándome hacia adelante, apoyando mis manos nudosas sobre la madera de la mesa. «Las máquinas están apagadas allá afuera porque el ingeniero tiene miedo. Pero cuando Eugenio se vea acorralado por su mujer y por el juez, va a querer desquitarse conmigo. Va a intentar mandar a la policía municipal a sacarme a la fuerza, sin orden y sin testigos». Casilda asintió,
seria de inmediato. Entendía perfectamente cómo funcionaba la justicia torcida de los hombres desesperados. Rufino, Fausto, Tadeo, dijo Casilda, volteando a ver a sus nietos. Vayan a la bajada del camino. Crucen la camioneta vieja que traemos y pónganle tranca. Nadie sube a este cerro sin que yo lo autorice. Si ven patrullas, me avisan. Y si ven a algún curioso del pueblo, le dicen que aquí arriba estamos defendiendo a doña Severina, a ver quién es el valiente que se atreve a tocarla. Los 3 muchachos asintieron en silencio y salieron por la puerta trasera con pasos pesados. El pueblo entero va a saber lo que está pasando antes de que caiga el sol, Severina, me aseguró Casilda, sirviéndose un poco de café en una taza limpia. En mi fonda ya están corriendo los rumores. Les dije a las cocineras que si la maquinaria no se largaba de tu casa hoy mismo, mañana no había comida para ningún trabajador del ayuntamiento. Nos quedamos en silencio unos minutos, bebiendo el café oscuro. Era un silencio de complicidad, el tipo de alianza que solo pueden forjar las mujeres que han sobrevivido a las peores épocas de un pueblo que se traga a los débiles. Casilda y yo éramos las guardianas de las historias reales, las que no se escriben en los informes de gobierno. De pronto, el sonido de un motor acelerado a fondo rompió la calma de la tarde. No era el ruido pesado de la máquina amarilla, sino el zumbido agresivo de una camioneta subiendo a toda velocidad por el camino de terracería delantero. El rechinido de las llantas, frenando de golpe, levantó una nube de polvo que oscureció la ventana de mi cocina. Me puse de pie lentamente, alisando las arrugas de mi delantal. Casilda se levantó a mi lado. Caminamos juntas hacia la sala y miramos por la ventana del frente. Era la camioneta último modelo de Eugenio. El presidente municipal bajó del vehículo de un salto, y el hombre bien peinado y arrogante, que había estado aquí a las 7 de la mañana, había desaparecido. Tenía la camisa de lino arrugada y desabotonada en el cuello, el rostro rojo de ira y el cabello revuelto. Sostenía su teléfono celular en una mano como si fuera una brasa ardiendo. Marcos, el ingeniero, salió de la sombra de un árbol donde se había estado resguardando del sol y caminó hacia Eugenio. Los 2 hombres se encontraron frente a mi patio destruido. Desde adentro no podíamos escuchar las palabras exactas, pero el lenguaje corporal era inconfundible. Eugenio le estaba gritando a Marcos, señalando hacia el pueblo. Marcos le gritaba de vuelta, sacando del bolsillo de su pantalón el papel hueso arrugado que yo le había dado, empujándolo contra el pecho del alcalde. Estaban culpándose mutuamente. Eugenio seguramente pensaba que el ingeniero había filtrado lo de sus gemelos, o que los problemas con el tesorero y el juez eran culpa del mal manejo de la obra. Marcos creía que Eugenio lo había delatado con las facturas para salvarse de una auditoría inminente. Los lobos se estaban mordiendo el cuello en mi propio jardín delantero. Eugenio empujó a Marcos con fuerza. El ingeniero trastabilló hacia atrás, pero no se dejó intimidar y levantó los puños. La alianza de cristal, basada únicamente en la ambición y el despojo, se estaba resquebrajando frente a mis ojos. De repente, el teléfono de Eugenio volvió a sonar. El sonido metálico y agudo atravesó el cristal de mi ventana. El alcalde miró la pantalla y su rostro pasó del rojo furioso a un blanco espectral. Contestó la llamada, llevándose la mano libre a la frente, encogiéndose un poco, como si la voz del otro lado de la línea lo estuviera golpeando físicamente. Seguramente era su esposa, o tal vez el suegro que financiaba su carrera política, exigiendo respuestas que no tenía. Colgó el teléfono después de unos segundos, sin haber dicho una sola palabra. Sus hombros cayeron. Miró la máquina amarilla apagada. Miró al ingeniero que lo observaba con desprecio y finalmente giró la cabeza hacia mi casa. Nuestras miradas se cruzaron a través del cristal de la ventana. Él estaba bajo el sol inclemente, rodeado del polvo y la destrucción que había ordenado, atrapado en una red de verdades que lo estaba asfixiando. Yo estaba de pie en la sombra fresca de mi sala, con las manos entrelazadas y la respiración tranquila, sostenida por la fuerza de mi propia historia. No necesité abrir la puerta ni gritar ninguna consigna para hacerle entender lo que estaba pasando. La partera que le había regalado su primer aliento de vida le estaba demostrando que también sabía cómo cortarle la respiración a su imperio de mentiras.
Eugenio se quedó parado frente a la ventana por unos segundos que parecieron horas. Vi cómo le temblaba la quijada, cómo sus hombros, antes erguidos por el peso del poder municipal, ahora colgaban derrotados bajo el sol implacable del mediodía. Caminó hacia mi puerta arrastrando los pies. El polvo se le pegaba a los zapatos de cuero fino, esos que nunca habían pisado tierra mojada hasta hoy. Casilda dio un paso al frente, poniéndose a mi lado. Su presencia era un muro de piedra y delantal a cuadros, lista para frenar cualquier arranque de violencia. Le toqué el brazo con suavidad. No hacía falta usar la fuerza bruta contra un hombre que ya venía quebrado por dentro. Abrí la puerta antes de que él pudiera tocar. El rechinido de las bisagras viejas sonó como una sentencia en medio del silencio que dominaba el patio. Eugenio se detuvo en el primer escalón del porche. Olía a sudor agrio, a loción evaporada y a miedo puro. Tenía la frente perlada de gotas brillantes y el rostro descompuesto. «¿Qué me hizo, doña Severina?», preguntó, y su voz fue un quejido ronco, vaciado de toda la autoridad que le daba su puesto. «¿Qué maldición soltó en mi contra?». «Yo no he hecho maldiciones, Eugenio», le respondí, apoyando ambas manos sobre la madera del marco. «Yo solo traigo a la luz lo que está escondido en la oscuridad. Exactamente lo mismo que hice contigo hace 40 y tantos años». Antes de que el alcalde pudiera articular otra palabra, un grito áspero nos hizo voltear hacia el camino. El ingeniero Marcos estaba subiendo a su camioneta a empellones, aventando su casco blanco al asiento del copiloto. «Ahí te quedas con tu chiquero, Eugenio», le gritó el fuereño desde la ventana, arrancando el motor de un rugido. «El trato se cancela. Yo no me voy a ir a la cárcel federal por tus malos manejos. Mandaré a buscar mi maquinaria la próxima semana. Y ni se te ocurra llamarme». Las llantas de la camioneta patinaron sobre la terracería, levantando una polvareda espesa que cubrió por un momento la máquina amarilla abandonada en mi jardín. Marcos huyó como huyen las ratas cuando huelen el humo en la bodega. Eugenio ni siquiera hizo el intento de detenerlo. Se quedó mirando la nube de polvo, con los brazos colgando a los costados, como un muñeco al que le acaban de cortar los hilos. «Mi mujer cerró las cuentas del banco», murmuró Eugenio, mirando al vacío, hablando más para sí mismo que para mí. «Su padre me llamó hace 10 minutos. Me dijo que si pongo un pie en su casa, me recibe a balazos. Leonor está empacando sus cosas. Y el juez Plutarco me gritó por teléfono que el decreto de expropiación fue un error mío, que él no sabía nada y que va a declarar que yo falsifiqué los dictámenes de impacto ambiental. Me dejaron solo. El progreso es un camino muy solitario cuando se pavimenta con mentiras», dijo Casilda desde la penumbra de la casa, cruzándose de brazos. «¿Y tú creíste que podías aplastar a esta mujer nomás porque calza zapatos bajos y tiene el pelo blanco?» Eugenio cayó de rodillas sobre la madera de mi porche. El golpe sonó seco. No me conmovió. He visto llorar a hombres más grandes y más buenos por razones mucho más nobles. El llanto de un político acorralado no es dolor. Es puro berrinche por haber perdido el control de su teatro. «Se lo ruego, doña Severina», suplicó, juntando las manos frente a su pecho, con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. «Dígale a mi mujer que fue un invento suyo. Dígale que está perdiendo la cabeza por la edad, que se confundió. Yo le pago el doble por su terreno. Le compro una casa en la capital, pero desmienta todo, por favor. Si esto sale del pueblo, mi carrera política está muerta. Voy a terminar en la cárcel». Lo miré desde arriba. Su postura encorvada me dio lástima, pero no piedad. La piedad es para los que se equivocan por ignorancia, no para los que planean la maldad con alevosía y ventaja. «Entra», le ordené, apartándome de la puerta. Eugenio se levantó torpemente, limpiándose las rodillas del pantalón de lino, y entró a mi casa. El contraste entre la luz cegadora de la tarde y la sombra fresca de mi sala lo desorientó por un segundo. Le señalé la silla de tule que estaba junto a la mesa de centro. Se sentó en el borde, encogido, con las manos temblando sobre los muslos. Caminé hacia mi cuarto y abrí el baúl de nuevo. El olor a lavanda y a encierro me llenó los pulmones. Esta vez no busqué cuadernos ni tijeras. Metí la mano hasta el fondo, debajo del paño de terciopelo verde, y saqué una pequeña caja de cedro que mantenía cerrada con un listón de cuero. Regresé a la sala con la caja entre las manos. Casilda se había quedado de pie junto a la puerta,
vigilando cada movimiento del alcalde como un perro pastor cuida al rebaño del coyote. Me senté frente a él. Puse la caja de cedro sobre la mesa baja que nos separaba. Eugenio miró la madera tallada con desconfianza, tragando saliva con dificultad. «Esta mañana creíste que tu mayor problema era una anciana terca», comencé a decir, manteniendo mi voz en un tono bajo y parejo. «Creíste que con echarme la máquina encima y mandarme un papel sellado ibas a borrar 50 años de vida en este cerro. Pero te equivocaste desde la raíz, Eugenio. No tienes idea de sobre qué tierra estás parado». Desaté el listón de cuero y abrí la tapa. Adentro había un fajo de papeles muy viejos, doblados con cuidado, amarillentos por las décadas y manchados en las esquinas. Tomé el documento principal y lo desdoblé despacio, alisando los pliegues sobre la mesa. «Tú estás muy orgulloso de tu apellido», continué. «Crees que la silla en la presidencia municipal te corresponde por herencia. Piensas que tu padre, don Artemio, fue un gran hombre que construyó este pueblo con el sudor de su frente». «Mi padre fue un hombre respetado», balbuceó Eugenio, intentando aferrarse a la última tabla de salvación de su orgullo. «Nadie puede decir lo contrario. Tu padre fue un ladrón y un asesino». Lo corté sin levantar la voz, pero clavando cada palabra como un clavo en la madera. «Y la noche en que tú naciste, mientras yo te daba respiración de boca a boca para sacarte del color morado que traías, él estaba en la hacienda de los Vega, poniéndole una pistola en la cabeza a un campesino para robarle las tierras del centro». Eugenio abrió la boca para protestar, pero le empujé el papel amarillento hacia el pecho. «Léelo», le ordené. Bajó la vista. Sus ojos recorrieron las líneas escritas a máquina hace más de 4 décadas. Era el contrato original de compraventa, el verdadero, donde constaba que las tierras sobre las que hoy se asienta la plaza principal, el palacio municipal y hasta la tienda de telas de su esposa Leonor, no le pertenecían a su padre. Estaba firmado con la huella digital del campesino, junto a una mancha de sangre seca, oscura como el óxido, que pertenecía al capataz que intentó defenderlo. «La viuda me entregó esto hace 15 años, antes de morir de tristeza», le expliqué, viendo cómo el color terminaba de abandonar el rostro del alcalde. «Tu padre compró a los jueces de esa época para hacer escrituras nuevas y falsas. Construyó su fortuna y su reputación sobre un piso robado. Tu abolengo es un castillo de naipes, Eugenio. No eres dueño de nada. Ni siquiera el escritorio donde te sientas a firmar mis órdenes de desalojo es verdaderamente tuyo». El silencio que siguió a mi revelación fue absoluto. Casilda dejó escapar un silbido bajo desde la puerta, asimilando la magnitud del secreto que yo había guardado bajo llave. Eugenio soltó el papel como si estuviera ardiendo. Sus manos cayeron inertes a los lados de la silla. Ahora sí estaba destruido. Si las notas que envié en la mañana eran el veneno que enfermaba a su círculo de cómplices, este papel era el tiro de gracia en su frente. Si esto salía a la luz, no solo perdería a su esposa y su cargo político. Todo el patrimonio de su familia sería confiscado por el Estado. Los herederos del campesino reclamarían su parte, y el apellido de don Artemio quedaría reducido a estiércol en la memoria del pueblo. «¿Por qué?», susurró, mirándome con ojos vacíos como los de un becerro recién sacrificado. «Si tenía esto guardado todo el tiempo, ¿por qué nunca lo sacó? ¿Por qué no nos destruyó antes?» «Porque yo soy partera, muchacho. Mi oficio siempre ha sido traer vida, no quitarla. Yo curo con mis hierbas, no enveneno. Durante años preferí guardar silencio porque el pueblo necesitaba paz, aunque fuera una paz construida sobre mentiras. Pero hoy trajiste tus máquinas para tumbar mi cerco. Hoy decidiste que yo era desechable. Y a las mujeres que sabemos cómo nacen los hombres, no se nos trata como basura». Me incliné hacia adelante, acercando mi rostro al suyo. «Me diste 48 horas para sacar mis cosas, Eugenio. Ahora yo te doy a ti 5 minutos». «¿5 minutos para qué?», preguntó, temblando de pies a cabeza. «Para arreglar tu desastre», dictaminé, señalando hacia la ventana. «Quiero que llames a la comandancia de policía. Diles que el proyecto de la carretera se cancela definitivamente por órdenes tuyas. Diles que el trazo está equivocado y que mi terreno es intocable. Luego, quiero que redactes un oficio aquí mismo, con tu firma y tu sello, donde declaras nulo el decreto de expropiación.
El juez Plutarco no lo va a aceptar. Intentó excusarse. Plutarco está empacando sus maletas en este momento porque sabe que yo tengo el trapo con la sangre de la muchacha de la sierra. Lo interrumpí sin piedad. Él firmará lo que tú le lleves si con eso logra que yo me quede callada. Eugenio asintió lentamente, tragándose su propio orgullo, asfixiándose con la realidad de su derrota. Met metió la mano temblorosa en el bolsillo de su pantalón de lino, sacó el teléfono celular y lo sostuvo frente a su rostro como si el aparato pesara 100 kilos. Sus dedos, acostumbrados a señalar y ordenar con soberbia, ahora resbalaban sobre la pantalla de cristal por el sudor frío que le empapaba las yemas. El silencio en mi sala era tan espeso que se podía escuchar el zumbido de una mosca chocando contra la ventana. Casilda seguía de pie junto a la puerta, inamovible, cruzada de brazos, vigilando cada respiro del presidente municipal. Yo me mantuve sentada frente a él, con la espalda recta y las manos apoyadas sobre mis rodillas. No le quité la mirada de encima ni un solo segundo. Eugenio marcó un número. Llevó el teléfono a su oreja y esperó. Su respiración era entrecortada, el sonido de un hombre al que le acaban de quitar el oxígeno. «Comandante», dijo por fin, y su voz salió como un chillido rasposo, indigna del cargo que ostentaba. «Soy el alcalde. Cancele el operativo en el Cerro de la Cruz». «Sí, escuchó bien. Cancele todo. El trazo de la carretera se suspende de manera definitiva. La propiedad de doña Severina no se toca. Retire a cualquier unidad que ande por la zona y dígale a los de obras públicas que el proyecto queda anulado por fallas técnicas. Hágalo ya, sin hacer preguntas». Colgó de golpe y dejó caer el teléfono sobre la mesa de centro, junto a la caja de cedro que guardaba el papel manchado de sangre, el verdadero testamento de su desgracia. Su pecho subía y bajaba con violencia. Me miró esperando clemencia, buscando en mis ojos arrugados algún rastro del perdón que las mujeres de mi edad supuestamente debemos regalar a manos llenas. Pero no encontró nada de eso. La justicia no entiende de lástimas cuando la herida apenas se está limpiando. Me levanté de la silla de tule y caminé hacia el escritorio de caoba de mi abuelo. Tomé una hoja en blanco, gruesa y limpia, y mi pluma fuente. Regresé y las puse frente a él. «Ahora escribe», le ordené destapando la pluma y poniéndola entre sus dedos temblorosos. «Ponle fecha y hora de hoy. Escribe que tú, Eugenio, en tu calidad de presidente municipal, declaras nulo y sin efecto el decreto de expropiación sobre mi predio, que reconoces mi legítima propiedad y que el municipio renuncia a cualquier reclamo presente o futuro. Y fírmalo como si de ello dependiera tu vida, porque de alguna manera, así es». Eugenio no protestó. Agachó la cabeza, derrotado por completo, y comenzó a trazar las palabras que yo le dictaba. La tinta negra manchaba el papel blanco con la misma rapidez con la que su falsa reputación se estaba desmoronando en el centro del pueblo. Cuando terminó, estampó su firma con un garabato apresurado. Casilda se acercó, tomó el papel por las esquinas y sopló la tinta fresca para secarla. Lo leyó por encima de mi hombro, asintió con la cabeza y me lo entregó. Doblé la hoja con cuidado y la guardé en el bolsillo profundo de mi delantal, justo al lado de donde antes guardaba las monedas de plata. «Ya terminaste aquí», le dije a Eugenio, señalando la puerta de salida. «Llévate tu máquina amarilla y no vuelvas a pisar mi tierra. Si alguna vez intentas tomar represalias, si veo una patrulla merodeando mi casa, o si a Casilda y a los suyos les falta un solo cabello, el contrato de tu padre y las actas de tus gemelos llegarán a la capital en menos de 24 horas». Eugenio se levantó torpemente. Sus piernas parecían hechas de trapo. No dijo una sola palabra de despedida. Caminó hacia la puerta arrastrando los zapatos de cuero fino como un condenado que camina hacia el cadalso. Casilda le abrió la puerta de un tirón. «Te acompaño a la salida, muchachito», le dijo la dueña de la fonda, con una sonrisa que era más bien enseñar los dientes. «Nomás para asegurarme de que no te vayas a tropezar con las raíces que mandaste arrancar». Lo vi salir al porche cegado por la luz del sol de media tarde. Los 3 nietos de Casilda, Rufino, Fausto y Tadeo, lo estaban esperando al pie de los escalones. Ninguno levantó sus garrotes de madera, no hizo falta. La pura presencia de esos muchachos de campo, firmes y dignos, fue suficiente para que el alcalde agachara la mirada hasta el suelo.
Caminó hacia el camino de terracería escoltado por ellos, alejándose de mi casa a pie, dejando atrás la máquina destrozaterrones que ahora parecía un enorme insecto muerto en mi jardín. Me quedé sola en el silencio de mi sala. El aire caliente de la tarde entraba por la puerta abierta, trayendo consigo el olor a tierra removida y a hojas marchitas. Caminé despacio hacia mi cuarto. Me senté en la orilla de la cama de latón y dejé salir un suspiro larguísimo, un aire que llevaba guardado en los pulmones desde las 7 de la mañana. Me dolían las rodillas, me punzaba la base del cuello y sentía las manos entumecidas. La batalla había cobrado su cuota física, pero el alma me brillaba de limpia. Guardé el contrato manchado de sangre en su caja de cedro. Acomodé los 5 cuadernos de cuero grueso en el fondo del baúl, como quien acuesta a dormir a 5 perros guardianes después de una noche de cacería. Tomé mis tijeras quirúrgicas de plata, las limpié con el paño de terciopelo verde y cerré el candado con forma de escarabajo. El secreto volvía a la oscuridad, pero el daño a la estructura de los corruptos ya estaba hecho y era irreversible. Los días que siguieron a esa tarde fueron un espectáculo silencioso y fascinante. La transformación del pueblo no se dio con gritos ni con manifestaciones en la plaza, sino con la misma discreción implacable con la que opera el veneno en la sangre. A la mañana siguiente, 3 grúas gigantescas subieron al Cerro de la Cruz y se llevaron la máquina amarilla y la retroexcavadora. El ingeniero Marcos no dio la cara. Mandó a sus chalanes a recoger el equipo en silencio y desapareció del municipio para siempre, llevándose sus planos fraudulentos y su cemento rebajado a otra parte. En el centro del pueblo, la sacudida fue sísmica. La tienda de telas de Leonor amaneció con la cortina metálica cerrada y un letrero de «cerrado por inventario» que se quedó colgado durante semanas. La gente murmuraba en las esquinas que la señora había empacado 3 maletas en la madrugada, había vaciado las cuentas del banco y se había ido a la capital a buscar a los bastardos de su marido, dispuesta a destruirle la vida en los juzgados familiares. Eugenio dejó de ir a la presidencia municipal. Se encerró en su casa grande, convertido en un fantasma, bebiendo para olvidar que su imperio de papel se había quemado por culpa de una sola chispa encendida en mi cocina. El juez Plutarco, el gran pilar de la moralidad, pidió una licencia médica indefinida. Adujo problemas del corazón, empacó sus cosas y se mudó a un estado vecino, aterrado de que el secreto de la muchacha de la sierra viera la luz. Su hijo bastardo, el tesorero, renunció al cargo 3 días después, argumentando motivos personales. En menos de una semana, la cúpula de poder que se creía dueña de nuestras vidas y nuestras tierras se había desintegrado. Y todo esto sucedió sin que yo tuviera que salir de mi casa. La verdadera transformación, sin embargo, no fue la caída de esos cobardes. Fue lo que nació de esa tierra removida. Una semana después del intento de desalojo, me levanté temprano. Salí al patio delantero con una pala pequeña en la mano, dispuesta a intentar rescatar algunas de las raíces de árnica que habían quedado enterradas bajo el lodo de las orugas de metal. Cuando abrí la puerta principal, me quedé helada. Afuera, en el camino de terracería, había por lo menos 20 personas. Estaba Casilda, por supuesto, con las manos en la cintura. Estaban sus 3 nietos, descargando rollos de alambre nuevo y postes de madera de mezquite de su camioneta vieja. Estaba Jacinto, el hijo del lechero, masticando un pedazo de caña de azúcar. Estaban las mujeres del mercado, a las que les curé a sus hijos del empacho hace 30 años. Estaban los campesinos de la parte baja del valle, hombres de piel curtida y sombreros gastados. Todos traían palas, azadones, cubetas con agua y costales de tierra negra. «Buenos días, Severina», gritó Casilda desde el camino, con esa voz que retumbaba en todo el monte. «Venimos a levantar ese cerco, y trajimos semilla nueva. Dicen por ahí que la ruda crece más fuerte cuando se planta sobre tierra que ya probó la guerra». No me dejaron tocar ni una sola pala. Durante todo el día me sentaron en mi silla de tule en el porche, sirviéndome café de olla y pan dulce, mientras ellos trabajaban bajo el sol. Vi cómo los muchachos de Casilda cavaban hoyos profundos y clavaban los postes de mezquite con una fuerza bruta y hermosa. Vi cómo las mujeres separaban con cuidado las raíces lastimadas de mis plantas, regándolas con devoción,
acomodándolas en surcos nuevos de tierra fresca. Para cuando el sol empezó a esconderse detrás del cerro, mi propiedad estaba resguardada por un cerco nuevo, recio, que olía a madera recién cortada. Mi huerto de plantas medicinales estaba alineado y regado, pero el cerco no estaba ahí para aislarme del mundo. Estaba ahí para marcar un territorio sagrado, un santuario que el pueblo entero había decidido proteger. La invisibilidad de mi vejez desapareció para siempre. Esa es la lección más grande que aprendió este lugar. Nosotras, las mujeres de cabello blanco y manos nudosas, no somos trastos viejos que estorban en la sala, no somos firmas ausentes ni obstáculos marchitos, somos los cimientos. A un edificio moderno le puedes cambiar las ventanas y pintarle la fachada de colores brillantes, pero si intentas escarbar y romper los cimientos de piedra vieja que lo sostienen por debajo, el edificio entero se te viene abajo. Eugenio y sus socios intentaron arrancar mi historia de tajo creyendo que el progreso entierra los derechos, pero se olvidaron de que los derechos de los más viejos tienen raíces que se entrelazan con los secretos del subsuelo. Quisieron mandarme a morir a un cuarto blanco en un asilo de la ciudad, y a cambio, yo los mandé al destierro del olvido y la vergüenza pública. Desde entonces, mi casa se convirtió en otra cosa. Ya no solo vienen a buscarme para pedirme ungüentos para las reumas o tés para calmar los nervios. Las mujeres más jóvenes del pueblo suben la cuesta del cerro por las tardes, se sientan conmigo en el porche, me ayudan a desgranar el maíz o a limpiar las hojas de romero y me escuchan. Vienen a preguntarme quién fue su abuelo, de dónde salieron las tierras de sus vecinos, cómo se forjó el carácter de esta comunidad. Entendieron que la memoria es un arma, un escudo y un mapa, todo al mismo tiempo. Me convertí en el archivo vivo de sus propias identidades, y ellas se están convirtiendo en las herederas de esa memoria para que ningún otro forastero de camisa fina vuelva a intentar pisotearlas. A veces, Casilda sube a tomar café conmigo. Nos reímos recordando la cara que puso el ingeniero Marcos cuando leyó la nota sobre su cemento rebajado, o el pánico en los ojos de Eugenio cuando vio la firma sangrienta de su padre. Son risas buenas, risas de mujeres que ya no tienen nada que perder y por lo tanto lo tienen todo para ganar. La vida siguió su curso, pero con una limpieza diferente en el aire. El proyecto del complejo ecoturístico se canceló por completo. Las tierras del Cerro de la Cruz fueron declaradas reserva ecológica por el gobierno estatal unas semanas después, gracias a una petición firmada por casi todos los habitantes del municipio. Nadie volverá a meter una máquina que escupa humo negro sobre mis encinos. Hoy cumplo 73 años. Me levanté temprano, como de costumbre. Fui a la cocina, puse a calentar el agua en el jarro de barro negro, le eché su raja de canela y su pedazo de piloncillo. Me limpié las manos en el delantal y caminé hacia la puerta principal con la lentitud que me exigen mis rodillas, pero con la firmeza absoluta que me da saber quién soy. Abrí la puerta pesada de madera. Afuera, el sol apenas se asomaba por encima del cerro, pintando el cielo de un naranja profundo. El aire olía a tierra húmeda, a leña de encino y, sobre todo, a ruda fresca. Mi huerto está más vivo que nunca. Las ramas verdes se alzan orgullosas hacia la luz, alimentadas por la fuerza de un pueblo que despertó de su letargo. Me apoyé en el barandal de madera del porche y miré hacia el valle, hacia los techos de las casas que descansan en la cañada. Fui partera toda mi vida. Traje a este mundo a cobardes y a valientes por igual, corté cordones umbilicales y limpié la sangre de los primeros respiros. Pensé que mi trabajo había terminado hacía 20 años, que solo me quedaba sentarme a esperar el final de mis días en silencio. Pero me equivocaba. Este fue mi parto más difícil, el más largo y el más doloroso, pero finalmente logré que la justicia naciera en mi propia tierra. Me llevé el jarro de café a los labios, sintiendo el calor dulce y reconfortante bajar por mi garganta, sabiendo que los verdaderos dueños de este pueblo no son los que firman papeles en escritorios de caoba, sino los que jamás permitiremos que nuestras raíces sean arrancadas por el viento sucio de la ambición.